Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer el análisis de lo que ocurrió en el mercado el día de hoy. Estuvimos tradeando con Leo, pero no hicimos directo. Entonces vamos a empezar rápidamente. Bueno, vamos a empezar primero con Ino. Bueno, entonces, en Ino, ¿qué es lo que estamos observando? Esta jugada no la tomé porque fue muy tempranera, entonces no quise entrarle, pero estuvo bastante interesante. Vemos como el 15 hace una vela al alza, una vela de retroceso, saca colas de techo. ¿Qué significa más o menos esto? Cuando ya vemos que empieza a sacar colas de techo, miramos el minuto y luego vemos la diaria y dependiendo de eso vemos cómo se está comportando el SPY. Aquí la diaria no había podido superar el 10.00, entonces estaba haciendo un patrón como un estilo de doble suelo, aunque no es un doble suelo, pero algo así muy parecido. Entonces teníamos la dirección del mercado con una vela que ya llevaba bastante recorrido, entonces y de forma vertical, entonces podríamos pensar en una reversión. Vemos como aquí en el primer techo fuerte volumen, segundo techo sin volumen, el primero tocando la Bollinger, el segundo más abajo y lo más importante que teníamos era el 1100 como tapón porque no podía superarlo. La entrada hubiese sido en 99 con 94, unos 5 céntimos y la jugada dio como el 2-1. No la tomé porque era muy tempranera y no me gusta estar tan temprano en el mercado, pero se cumplía con los parámetros que le pedimos a una reversión. Bueno, esa sí no la hicimos. Esta fue la que hice yo. Entonces, vemos como... Dame un segundo. Listo, ahora sí. Vemos como en el gráfico de 15 nuestra vela al alza, un retroceso con una mecha. Aquí podríamos haber pensado en irnos a la baja, pero tenemos una siguiente vela con menos volumen que prácticamente se alcanza a comer la otra. Luego vemos una vela con menos volumen roja. Y ya por último, pues vemos como la vela se come esa vela de acá. La entrada fue en... Exactamente fue en 27. La idea era entrar en 25 acá. Y un stop muy cortico en 14. O sea, se hubiera podido... Se hubiera podido entrar con menos céntimos de riesgo. Solo que como yo ya tenía lista mi orden, pues no me tocó seguir con el mismo plan. Entonces, vemos como ya teniendo nuestro gráfico de 15 perfecto, nuestra diaria fenomenal porque
T había abierto con un gap profesional. Y en el minuto que vemos un retroceso, vemos un nuevo impulso, un nuevo retroceso con menos volumen y vemos cómo empieza a consolidar sin casi volumen en la parte de arriba de las Bollinger. Yo puse el stop acá en punto 18, pero realmente se hubiera podido poner aquí en punto 20, punto 19. La idea era entrar en 25, la agarré tarde y me tomó en 27 y me terminé saliendo en 35. Esperé que rompiera en 36 el máximo y siguió subiendo y siguió subiendo. Y creo que aquí me saqué otra parte en 46, me saqué una parte. Y la última parte la dejé por si rompía el 50 y me sacó en break-even. Luego hizo lo mismo, una especie de doble techo y cayó. Además vemos como hay una excelente fortaleza. Porque mientras el SPY cae a saco, esta se mantiene en máximos consolidando. Esta fue bastante interesante. Aquí un doble techo también. Más volumen, menos volumen. Muy interesante esta acción el día de hoy. Bueno, ahora pasemos a la que agarró Leo. La voy a explicar cómo la agarró Leo y luego la explico en un minuto. Bueno, Leo trabaja en gráficos de 5 o 6 minutos. Entonces, este es un gráfico de 6 minutos. Entonces, aquí vemos exactamente lo mismo que estábamos viendo en algo parecido en T. Vemos cómo empieza el alza, luego un retroceso sin volumen y luego empieza a ir al alza y deja una zona de máximos de break. La entrada de Leo fue en 71, creo, 70.71, creo, no recuerdo muy bien. Sacó el 1 a 1, creo que sacó el 2 a 1 y lo demás lo dejó a break-even. Entonces, ahora sí, miremosla en un minuto. Fue LBS. Entonces, primero analizamos el 15. El 15 es un poco lateral, por eso la jugada era un poco arriesgada. Entonces, vemos cómo empieza la baja con fuerte volumen y no puede, entonces vuelve y sube. Cuando vemos que deja esta doji y no puede romper, pues esperamos un retroceso que lo hace sin volumen. Y en el siguiente retroceso, perdón, en el próximo intento de subir, se empieza a redondear el volumen, entran compradores y hay un punto de break en punto 70 de punto 71 a punto 75. Además vemos como hay un gap de escape porque muchos días lateral y abre al alza, entonces son buenos para seguir con esa tendencia. Y vamos a mirar ahora el minuto. Vamos a hacer un poquito más grande. Listo. La entrada de Leo fue acá. Y el patrón es este. Entonces lo pillamos. Yo no le entré porque ya había hecho mi operación del día, entonces preferí no arriesgar. Entonces lo que hice fue ver cómo estaba el mercado. A las 11 estaba. Vemos cómo el mercado cae. Aquí también se ve como LBS cae y empieza a recuperar. Y vemos que aquí a las de 11 a 11 y 10 el SPY cae sin volumen y cuando vuelve a tomar la senda alcista es cuando da la entrada. Entonces la estábamos pillando. La idea era entrar en este punto en el 75, pero no se hubiera podido porque quebró tan rápido que hizo como 20 céntimos de golpe. Entonces la idea era entrar en punto 72,
que había más o menos un lote, punto 72, punto 73 había un lote gigantesco. Leo se adelantó un poquito y la agarró como en 71 y eran, no sé, unos 10 céntimos de stop. Salían 81, 91, bueno, dio muchísimo, muchísimo. La idea principal era ir por este entero de imán, pero pues la jugada se prestó para mucho más por la subida del SPY. Aquí sí un poquito, cuando vi la jugada y vi que empezó a salir mucho volumen y que no era capaz de romper, entonces eso es una mala señal, entonces es mejor esperar hasta que quiebra y no adelantarse porque podríamos comernos un retroceso. Pero en general la jugada fue espectacular. Bandas más cerradas no se pueden. Y luego cayó de golpe, sacó mucho volumen en la subida y luego cayó y se mantuvo como lateral. Listo. Creo que hasta el momento esas fueron las dos jugadas que tuvimos. Sí. Ahorita acabé de cuando estaba haciendo el análisis de las jugadas, entré y me pareció muy interesante una jugada de reversión que se dio en la tarde a las 3 de la tarde, muy interesante. Entonces vamos a analizarla un poquito. Vemos como en la gráfica diaria ya está empezando, ya se estrella con una zona de congestión acá y aparte de que ya lleva más de 3 velas subiendo, entonces podríamos tener una reversión. Entonces vemos en el 15 una gran tendencia alcista, al final un volumen de euforia que saca colas de techo, la siguiente con menos volumen se come la vela y ya vamos pensando en la siguiente entrar por reversión. Este patrón especial en el 15 casi siempre se forma cuando hay hombros, cabeza, hombros. Entonces lo que hacemos es miramos, comparamos el mercado. A las 3. Listo. Bueno, entonces vamos a comprar el mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Se ve clarísimo. Entonces se ve que, bueno, ya tenemos análisis del 15, nuestro análisis de la diaria y vemos como el mercado está en una zona de rango y supera este rango de acá, hace un retroceso y sigue subiendo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que mientras el SPY rebota, nuestra acción simplemente cae. Entonces, ¿qué patrón vemos acá? Vemos una tendencia alcista, un primer, por decirlo, un hombro, por decirlo así, con poco volumen, el siguiente ya con más volumen y el tercero ya ni siquiera entran compradores y se produce el break en el punto 44. Si uno es más clásico, se espera hasta el 40 y teniendo todos los parámetros perfectamente configurados se podría ir hasta el entero. Pareció muy interesante esta acción. Creo que vi otra muy interesante, pero no recuerdo cuál era. Sí, Uber, aquí en este pedazo. Entonces, vemos como a las 2:45 más o menos acá empieza la tendencia a sacar como una doji, más o menos a las 2:45, sí, más o menos una doji, dos velas al alza,
se estaba enfrentando contra los máximos del día anterior. Podríamos tener un respiro y nos pasamos al minuto. Entonces, ¿qué vemos comparado con el líder? Entonces vemos que el SPY es alcista, pero se está estrellando con una zona de resistencia de los máximos, perdón, de días anteriores, puntualmente el día anterior. Entonces vemos que no puede subir y que empieza a ser como una especie de doble techo antes de irse a la baja. Entonces, en este punto, cuando creemos que va a romper a la baja, vemos como en el minuto consolida, se estrechan las bandas, pero sale muchísimo, muchísimo volumen, una vela verde que nos sube. Entonces, en el momento en que pierda esa zona, toda esa gente que apostó porque iba a subir, pues se tendrá que en algún punto salir. Y era 24, 27, 3 céntimos, salía en punto 20, se hubiera sacado hasta más del 2-1. Jugada rápida, rápida porque en este caso simplemente vamos por el stop de esta gente de acá, de esta consolidación. Y nos estrellamos contra este soporte, punto 16. Y esa era Uber. Miremos, IBM. IBM es algo muy muy parecido a las 4:15 más o menos. Vemos como hay una tendencia alcista con volumen, entonces con volumen creciente. Vemos cómo se produce el descanso, pero cuando empieza a sacar mechas de cola y empieza aquí a consolidar el precio en la parte de arriba y vemos como el SPY en esta parte empieza a hacer el doble techo y cuando hace el doble techo es cuando da la entrada. En punto 44, punto 54, unos 10 céntimos de stop. Y luego esta que me pareció muy interesante, que era ir a tocar el entero y ya, simplemente una jugada muy rápida, un scalping rápido. Era punto 11, punto 22, unos 11, punto 21, unos 10, 11 céntimos de stop, tratando de ir a tocar ese entero, donde empezaba como el problema de la congestión y ya. Aparte de eso, la diaria estaba espectacular porque había hecho el breakdown el día anterior, pero el día de hoy llegó como a un soporte y retrocedió bastante fuerte y dejó una especie de martillo invertido, entonces excelente para ir en largo en esta opción y buscar en los respiros y retrocesos un corto. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este video.